El tema que quiero tocar el día de hoy es cuál fue la reforma del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, del mundo musulmán. Entonces, a veces cuando hablamos de la vida del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, especialmente con nuestros amigos musulmanes, la pregunta a veces es, ¿qué hizo entonces? Entonces, si Dios mostró signos y si Él mostró signos y señales, está bien, pero ¿qué hizo para ayudar a los musulmanes? ¿Cuáles fueron las reformas que llevó a cabo de las creencias equivocadas tal vez que existían en este tiempo entre los musulmanes? ¿Y cómo es que ayudó a los musulmanes a acercarse más a Allah? Y estas preguntas son preguntas válidas, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también enfatizó que cuando el Mesías vendrá, Él va a purificar las personas de sus enfermedades espirituales. Pero antes de eso, debemos de entender el contexto del advenimiento del Mesías prometido. En el Sagrado Corán, Allah dice en capítulo 32, Él planeará la ordenanza divina desde el cielo hasta la tierra, entonces subirá hasta Él en un día cuya duración es de 1000 años, según lo que contéis. Entonces, en este versículo, Allah está hablando sobre la vida, por así decirlo, de los musulmanes, de la comunidad, de la umma. En este versículo, Allah dice que la ordenanza divina se establecerá en la tierra, es decir, en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y luego, en los próximos 1000 años, Allah va a levantar lo que es el conocimiento correcto y las acciones correctas de entre los musulmanes. Y en otro dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam encontramos apoyo para esta interpretación, donde el profeta dijo que las 3 mejores generaciones son estas, es decir, mi generación y luego las siguientes 3 generaciones que van a venir después de mí. Y luego el profeta dijo que habrán 1000 años de desvío. Entonces, después de eso, vendrá el Mesías prometido, en la época del desvío de los musulmanes. ¿Y cómo será esta última época? Después de 1400 años, el profeta en otro dicho dijo que pronto llegará un momento en que no quedará nada del Islam excepto su nombre y no quedará nada del Corán excepto su inscripción. Sus mezquitas, así el profeta dice que sus mezquitas, no mis mezquitas, las mezquitas de aquellas personas que dicen que son musulmanes, estarán llenas de personas fieles, pero carecerán de toda guía. Sus líderes religiosos serán las peores personas bajo el cielo, y las luchas saldrán de ellos y volverán a ellos también. Entonces aquí con tanta precisión el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam identificó los problemas que van a surgir entre la umma musulmana en la última época. ¿Qué dijo? Que habrán muchas mezquitas, pero y llenas también. Hay personas que van a ir a las mezquitas, pero van a carecer de guía. Y las peores personas serán los líderes en este tiempo. Y de ellos van a surgir muchos pleitos y problemas y luchas entre los propios musulmanes y otras personas. Y esto es exactamente lo que estamos viendo hoy en día. Pero el profeta también nos explicó la receta, la forma de curar esta enfermedad que va a entrar en la comunidad musulmana. Y esto, él dijo, es el advenimiento del Mesías. El profeta dijo que cómo puede ser destruida una comunidad en la que yo soy el principio, el Mahdi el medio y el Mesías al final. Pero entre eso hay un periodo de extravío. Es decir, que entre mi advenimiento y entre el advenimiento del Mesías hay un periodo de desvío, de extravío. Ellos, es decir, la gente que habita este tiempo intermedio,
no son de entre mi gente y yo no soy de entre ellos. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que estas personas dicen que son musulmanes, pero yo declaro que ellos no tienen realmente nada que ver conmigo. Porque entre mi tiempo y el tiempo del advenimiento del Mesías es un tiempo de desvío. Entonces esto era la época en la que el Mesías prometido, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, fue enviado. Un tiempo, como el profeta dijo, de un desvío generalizado entre los musulmanes. Entonces, cuando el Mesías prometido fue enviado por Allah, ¿qué hizo? ¿Qué hizo para la reforma de los musulmanes prácticamente? ¿Qué hizo para la reforma de las doctrinas entre los musulmanes? En este caso, no tenemos tiempo suficiente para hablar sobre todas las reformas o todas las aclaraciones, pero les voy a dejar con ciertos puntos sobre los conceptos tal vez más básicos y fundamentales de nuestra fe. Entonces comenzamos con el Corán. El Corán, que es la vida del Islam realmente. El Corán, que es la palabra de Allah. El Corán, que es, podemos decir, la base de todos los conocimientos islámicos. ¿Qué hizo el Mesías prometido en cuanto a explicar la belleza y la grandeza del Sagrado Corán? Primero, el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, explicó que en cuanto a la jerarquía de las fuentes islámicas, el Corán es la fuente que está arriba de todo lo resto. Es la fuente que podemos decir tiene supremacía o es la fuente más supremo sobre la sunna, lo que es la práctica del profeta, y también los dichos, las explicaciones verbales del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Y por qué era necesario decir eso o explicar este punto? Porque hoy en día también, y especialmente en la época del Mesías prometido, existían muchos grupos que daban prioridad a los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre el texto del Sagrado Corán. Y decían que los dichos que llegan a cierto nivel de certeza son iguales al Sagrado Corán en su autenticidad. Y ellos prácticamente cambiaban o abandonaban ciertos versículos del Corán a favor de dichos que según ellos iban en contra de estos versículos. Me refiero a la secta de los Ahl Hadith, que hoy en día se conocen como los Wahhabis, que ellos a veces abandonan la interpretación clara del Sagrado Corán porque dicen que tenemos un dicho aquí que dice algo diferente. Entonces prácticamente dan prioridad a los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre la explicación del Sagrado Corán. Entonces el Mesías prometido alaihi salatu wasalam vino y estableció esta regla principal y fundamental, que para poder entender nuestra fe tenemos que tener bien claro que el Corán es la fuente principal para entender nuestra religión. Ningún dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no importa cuán erudito diga que es un dicho claro o de sahih o auténtico, no puede superar un versículo, cualquier versículo del Sagrado Corán. Y el Mesías prometido siempre explicaba sus explicaciones utilizando el Sagrado Corán. En este caso, entre los varios versículos, presentó el versículo 7 de capítulo 45, donde Allah dice: ¿en qué palabra creerán después de la palabra de Allah y de sus signos, de los ayat? Entonces en el Corán Allah dice que ¿qué es más auténtico que la palabra de Allah? ¿Qué es más auténtico de esta revelación? Entonces el Mesías prometido dijo que frente a estos versículos claros, hay gente que está tomando otras cosas por encima del texto del Sagrado Corán. Otra reforma del Mesías prometido, aclaración, era del concepto de la abrogación del texto del Corán. Y suena increíble, pero la vasta mayoría de los musulmanes en los textos clásicos dicen que ciertos versículos del Sagrado Corán han quedado abrogados. Es decir, que ya no son versículos válidos. ¿Por qué otros versículos del Corán han abrogado otros?
o ciertos dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam han abrogado o han anulado ciertas enseñanzas del Sagrado Corán. Entonces, entre estos grupos hay un grupo que dice que los versículos que hablan sobre la clemencia, la tolerancia, el perdón, han sido abrogados por los dichos que hablan sobre jihad. Y así ellos anulan todos los versículos que van en contra de su interpretación de que hay que librar una jihad con la espada contra los no musulmanes. Entonces el Mesías prometido, alayhi salatu wasalam, vino y dijo que el Corán nunca ha sido abrogado. Esto es una idea que va en contra de muchos versículos del Corán. Y en el Corán, Allah nos hace una promesa en capítulo 15, versículo 10, donde dice que en verdad nosotros mismos hemos revelado esta exhortación y ciertamente seremos su guardián. Aquí Allah promete que Él mismo va a proteger el texto del Sagrado Corán. Ahora, ¿cómo es que alguien puede decir que ciertos versículos han quedado abrogados, pero todavía incluidos en el texto del Corán? Y luego el Mesías prometido también dijo que ciertas personas en el pasado, podemos decir, no él, pero estudiando el tema, antes del Mesías prometido, ciertos eruditos habían dicho que miles de versículos del Corán han quedado anulados. Otros dijeron que cientos, otros dijeron que docenas de versículos ya no eran válidas. Pero el Mesías prometido vino y declaró categóricamente que ni un versículo del Sagrado Corán ha quedado anulado o abrogado, porque esto es la palabra de Allah que no puede quedarse abrogado en ningún momento. Otra reforma, muchos musulmanes habían llegado a pensar de que el Corán es un libro antiguo. El Corán es un libro antiguo y todo lo que se tenía que decir sobre la fe, sobre la sabiduría, sobre Allah, ya se ha dicho en los libros anteriores. Ya no se puede decir nada nuevo sobre el Islam. Ya no hay una nueva interpretación. El Corán ya no nos ofrece más sabiduría más allá de lo que existe en los libros anteriores. El Mesías prometido, alayhi salatu wasalam, llegó y dijo que el Corán es la palabra viva de Allah, en el sentido de que sus tesoros y conocimientos nunca dejarán de existir, y que el Corán va a seguir dándonos sabiduría y tesoros nuevos en cada época según la necesidad de esas épocas. Y el Mesías prometido presentó varios versículos del Corán. Uno de ellos era los versículos 26 y 27 de capítulo 14, donde Allah dice: ¿no ves con qué compara Allah una buena palabra? La buena palabra aquí es su palabra, el del Corán. Es como un buen árbol, cuya raíz es firme y cuyas ramas llegan al cielo. Produce sus frutos en todas las estaciones por mandato de su Señor. Pues Allah presenta parábolas a los hombres para que reflexionen. Aquí Allah dice que la palabra buena es como un árbol, y sabemos que un árbol cuando muere ya no da frutos. Entonces decir que el Corán ya no nos da frutos frescos en esta nueva época es el equivalente a decir que ya es una palabra que ya no tiene vigor, que ya no tiene vida. Entonces el Mesías prometido dijo que Allah nos enseña aquí que el Corán siempre nos dará nuevos conocimientos en cada época y debemos de entonces estudiarlo con esta perspectiva. Luego otra reforma, que varios musulmanes habían llegado a creer que Allah hablaba con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero luego del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah dejó de hablar con cualquier persona. El concepto de la revelación o la fenómena de la revelación solo quedó hasta el fallecimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y que a partir de eso, ningún musulmán podría llegar a tener una conversación con Allah. Entonces el Mesías prometido, alayhi salatu wasalam, dijo que esto es una idea extremadamente peligrosa.
Esto es la idea, lo que nos indica que el Islam es una fe muerta. El Islam es una religión entonces que no puede elevar ningún buscador, ningún seguidor, ningún creyente en Allah a un nivel donde Allah pueda empezar a conversar con esta persona. Y el Mesías prometido dijo que esto va claramente en contra de los versículos del Sagrado Corán. En versículo 31, versículo 41 del Corán, Allah dice: en cuanto a los que dicen, nuestro Señor es Allah, y permanecen después perseverantes, los ángeles descienden sobre ellos, diciéndoles: no temáis ni os aflijáis, regocijaos en el jardín que se os ha prometido. Entonces aquí lo que Allah nos está indicando, que los que creen en Allah y luego siguen el camino del Islam y permanecen fieles en el camino del Islam, los que son realmente seguidores de Allah van a experimentar la revelación. Y Allah dice aquí que los ángeles van a revelarles las palabras: no temáis ni os aflijáis. Comentando sobre esta idea errónea que existe entre los musulmanes, el Mesías prometido alayhi salatu wassalam dijo que algunos clérigos ignorantes van tan lejos en su negación que afirman que la puerta de la revelación está completamente cerrada y que no está abierta al musulmán para permitirle perfeccionar su fe a través de esta generosidad y luego actuar rectamente bajo el impulso de su fe. La respuesta a los que piensan así es que si los musulmanes son tan desafortunados y ciegos y son la peor de las personas, ¿por qué han sido nombrados la mejor de las personas de Dios Todopoderoso? La verdad es que los que piensan así son tontos. Como Dios Todopoderoso ha enseñado a los musulmanes la oración que se expone en la Sura Fatiha, también ha querido concederles la recompensa que se concedió a los profetas, es decir, la recompensa de la conversación con la divinidad, que es la fuente de todas las recompensas. ¿Acaso Dios Todopoderoso nos ha engañado con esta oración? Entonces en Sura Al-Fatiha el Mesías prometido está diciendo que hacemos la petición ante Allah: guíanos por el camino de los que llegaron a tener bendiciones en el pasado. Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-lazina an'amta alayhim. ¿Quiénes fueron estas personas? El Corán indica en capítulo 4 que fueron de cuatro categorías: de los profetas, de los mártires, de los veraces, ¿no? Y los justos. Entonces Allah dice que estas 4 categorías son abiertas para los musulmanes a llegar a ocupar, y la bendición de los profetas es la profecía, es la revelación divina. Entonces Allah dice en Sura Al-Fatiha que sí, esto es una bendición abierta para los musulmanes. Y acerca del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hoy en día escuchamos en los medios de comunicación occidentales muchos ataques también contra el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y su vida. Sin embargo, hay muchos musulmanes también que afirman estas acusaciones. Afirman cosas como que asesinó a personas inocentes, apóstatas o judíos, o que se casó con una niña de 7 años, o que hizo la guerra cuando no consiguió convertir a la gente al Islam por medios pacíficos. Entonces el Mesías prometido alayhi salatu wassalam rechazó todas estas acusaciones y aclaró la verdad sobre la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no solo en respuesta a los no musulmanes, pero también aclarando la fe realmente de los propios musulmanes. Luego otro tema de mucha importancia en nuestra época es la realidad del jihad. Entonces sabemos hoy en día que cuando se escucha de los musulmanes siempre se vincula con ellos conceptos de la violencia o de librar jihad. Entonces el Mesías prometido alayhi salatu wassalam explicó
el verdadero concepto de jihad, que el jihad en esta época es la purificación interna y los requisitos para una jihad física, para defenderse físicamente, ya no existen en esta época. Y así como el profeta Muhammad dijo que cuando el Mesías prometido alayhi salatu wasalam va a llegar, Yada'ul Harb, va a poner fin a las guerras religiosas, es decir, va a poner fin a las ideas erróneas que van a existir en esta época sobre la jihad. Entonces dijo que está mal hacer la guerra contra los no musulmanes en nombre del Islam, ya sea para convertirlos al Islam o para tomar por la fuerza sus territorios. Ninguno de estos aspectos tiene nada que ver con la realidad del jihad. ¿Y qué es la realidad de la jihad física? A veces lo que se dice la jihad con la espada que se libró en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Mesías prometido presentó, entre varios otros versículos, los versículos 40 y 41 del capítulo 22 del Corán, donde Allah explica qué es la jihad verdaderamente en ese sentido. En estos versículos Allah dice: se da permiso para combatir a quienes son combatidos. Es decir, la jihad física en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era una jihad defensiva contra el partido agresivo que quiso acabar con la vida de los musulmanes que eran inocentes. Y luego Allah dice: ¿por qué han sido perjudicados? Son gente inocente. Y Allah tiene en verdad poder para ayudarles. Es decir, que son tan débiles que solo Allah puede ayudar a estas personas. Solo Allah puede salvar sus vidas ante las agresiones que enfrentaban. Luego Allah explica el estado de estas personas, quienes fueron expulsados injustamente de sus hogares solo por haber dicho nuestro Señor es Allah. Es decir, no por ningún motivo político. Solo por decir que nuestro Señor es Allah, ellos estaban siendo asesinados en las calles de la Meca. Entonces, para salvar las vidas de esas personas por motivos religiosos, Allah permitió a los musulmanes defender sus vidas. Y luego Allah dice: y si Allah no hubiera permitido a los hombres defenderse contra la actuación injusta de los demás, ciertamente habrían sido destruidos monasterios, iglesias, sinagogas y mezquitas en las que se conmemora frecuentemente el nombre de Allah. Entonces aquí Allah explica que este permiso para defenderse no era un permiso único para los musulmanes. Allah aquí está diciendo que este permiso es para defender la libertad de fe de todas las personas, para que tengan la libertad de declarar cualquier fe que quieran. Luego, otra reforma era sobre el concepto de Jesús que existía entre muchos musulmanes. Y en aquella época y también hoy en día existen muchas ideas bien extrañas sobre Isa, Jesús, hijo de María, que rayan hasta en el shirk. Shirk, lo que es atribuir copartícipes con Dios. Muchos musulmanes llegaron a creer que Jesús había sido elevado físicamente al cielo y que ahí se le protegía y mantenía sin necesidad de comida ni bebida, que es hoy en día, y muchos de ellos dicen que es como de los ángeles. Es decir, que su estado no es como de cualquier otro ser humano, ya que está allá en los cielos hace más de 2000 años, sin comida, sin bebida, sin envejecer. Ya es como de los ángeles. Ellos mismos han elevado a Jesús a un puesto más allá de un ser humano. También muchos de ellos decían que era el único que estaba protegido del toque de Satanás. Es decir, superior hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A pesar de ser un profeta enviado a los israelitas, llegaron a creer que sería enviado para reformar a los seguidores del profeta Muhammad. Entonces, ¿qué significa eso? Que el profeta Muhammad no era suficiente para proteger y guiar a su pueblo. Entonces, Allah ha guardado a Jesús, un profeta enviado a otro pueblo, a los israelitas, y que va a enviarle a él para reformar a los musulmanes.
Entonces estas ideas obviamente bajan el honor del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bajan el concepto de lo que tenemos del tauhid, de la unicidad de Dios. Todas estas ideas requerían una reforma. Entonces, cuando el Mesías prometido alayhi salatu wassalam llegó, Allah le informó que Jesús, hijo de María, había fallecido como cualquier otro ser humano. No era diferente de los otros profetas pasados. Entonces no fue llevado físicamente a los cielos. Él no regresaría para la reforma de los seguidores del profeta Muhammad, sino que el impacto espiritual del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo era suficiente para elevar a un seguidor suyo el puesto del Mesías. Y en el Corán, en versículo 145, capítulo 3, el Mesías prometido mencionó que aquí Allah ha mencionado que todos los profetas antes del profeta Muhammad han fallecido, y no hay excepción. El versículo dice, y Muhammad sallallahu alaihi wasallam no es más que un mensajero, y antes que él han pasado todos los mensajeros. Entonces, antes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam han fallecido, han pasado todos los profetas anteriores. Y luego, las siguientes palabras nos explican cómo han pasado. Pero si muere o es asesinado, Allah aquí dice que estas son las dos opciones para los profetas. Pasan así, son asesinados o mueren por causas naturales. No hay otra opción. No hay opción aquí ni en cualquier otro versículo que Allah diga que hay una tercera opción, que Allah lleve a algún profeta a los cielos para los próximos miles de años y así que salve su vida. Entonces el versículo dice una vez más, y Muhammad no es más que un mensajero, y antes que él han pasado todos los mensajeros. Pero si muere o es asesinado, ¿volveríais sobre vuestros pasos? Entonces aquí Allah dice, el argumento es que si el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam muere en cualquier forma, esto no va en contra de su veracidad de ser un profeta de Dios. Pero obviamente, si hubo otro profeta que no murió, esto causaría cierta duda en los musulmanes. ¿Cómo es que Allah salvó a un profeta anterior de la muerte a través de llevarle al cielo físicamente, pero dejó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a morir? Entonces el argumento en este versículo es claro, que Allah nos está diciendo que el profeta Muhammad tiene que morir, porque es un ser humano, y tiene que morir porque todos los profetas antes de él también han fallecido. No hay excepción a esta regla. Otra reforma, ya saliendo de la doctrina un poco, llegamos a la reforma práctica del mundo musulmán. El Mesías prometido alayhi salatu wassalam logró o estableció la base para la unión de todos los musulmanes, algo que el mundo musulmán ha carecido los últimos 1000 años. Pero antes de explicar eso, me gustaría presentar un dicho del profeta. Se narró de Auf bin Malik que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, los judíos se dividieron en 71 sectas, una de las cuales estará en el paraíso y 70 en el infierno. Los cristianos se dividieron en 72 sectas, 71 de las cuales estará en el infierno y una en el paraíso. Juro por aquel cuya mano es el alma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que mi nación se dividirá en 73 sectas, una de las cuales estará en el paraíso y 72 en el infierno. Se dijo, oh mensajero de Allah, ¿quiénes son? Él respondió, la Jamaat. Entonces aquí el profeta nos indicó claramente, entre los judíos habían muchas sectas, pero una secta salvada. Y esta secta salvada era la secta que llegó a aceptar a Jesús, obviamente. Y luego entre los cristianos, los primeros cristianos que llegaron a aceptar a Jesús fueron los verdaderos cristianos, la secta salvada. Y luego obviamente habían muchas otras divisiones. Y aquí el profeta dijo que lo mismo va a suceder con los musulmanes. Ellos van a estar divididos en 73 sectas,
pero el grupo que llega a aceptar el Mesías será el grupo salvado. Donde el profeta dio la Jamaat. ¿Qué significa Jamaat? Jamaat significa en árabe, literalmente, una comunidad dirigida por un solo líder. Y hoy en día solo es la comunidad musulmana Ahmadía que tiene esta característica, que estamos unidos bajo el Mesías prometido y luego a través de su califa actual. Y hoy en día no hay que ir muy lejos para ver la división entre los musulmanes. Los sunitas dicen que los chiitas son kufar, son no creyentes. Los chiitas también tienen edictos contra los sunitas. Entre los sunitas también hay muchas ramas y cada rama dice que tiene la verdad y todos los demás están desviados. Entonces hay mucha división entre los musulmanes. Y por eso hoy en día, desde hace más de 1000 años, no han podido unirse por estas divisiones que separan a ellos. Y hoy en día las divisiones siguen creciendo si no aceptan, obviamente, el Mesías prometido. Y el último punto que me gustaría enfatizar antes de terminar es de la purificación de los musulmanes y la purificación de sus seguidores. Esto era otra reforma práctica y bien necesario. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que no será suficiente tener únicamente el Corán en la última época. Él dijo que los musulmanes tendrán el Corán, tendrán mezquitas, tendrán poder político, pero a pesar de eso, ¿qué va a pasar? El Corán no va a pasar más allá de sus gargantas, no va a entrar en sus corazones. Sus mezquitas serán llenas, como él dijo, pero mezquitas vacías de guía. Entonces, lo que era necesario era una persona que podría explicar las verdaderas enseñanzas del Islam a este pueblo, a esta nación, y luego también purificarles de sus enfermedades espirituales, de su mundanalidad que había entrado en ellos. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam identificó esto como una de las características del Mesías o de sus trabajos. En un dicho dijo: juro por Allah que el Hijo de María aparecerá ciertamente como un juez justo y romperá definitivamente la cruz, es decir, el poder de la cruz y la argumentación, y matará a los cerdos, y abolirá la jizya, y dejará a la joven camella, y nadie intentará viajar en ella. La rencilla, el odio mutuo y los celos entre unos y otros, es decir, entre los musulmanes, desaparecerán sin duda, es decir, a través de su aceptación. Y cuando convoque a la gente a aceptar la riqueza, es decir, la riqueza que va a difundir, la riqueza espiritual, ni siquiera uno lo aceptará. Y en otro dicho de Sahih Muslim, hablando sobre el advenimiento del Mesías prometido, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que les limpiará la cara y les hablará de sus grados en el paraíso. Es decir, que va a purificar a sus seguidores, y no solo eso, sino que Allah les va a revelar a su Mesías sobre los grados en el paraíso de sus seguidores. Entonces, en estas palabras, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no solo explicó el papel necesario del Mesías en la purificación de los musulmanes, sino que también explicó que habrá revelación en su época. Hablando sobre esta reforma, les voy a dejar con unas palabras del Mesías prometido. Él dijo, hablando sobre el sistema del Bayat, la razón por lo que estamos reunidos hoy, el 23 de marzo, la primera vez que el Bayat se realizó. Hablando sobre el Bayat y su papel necesario en la reforma espiritual de las personas, él dijo que el sistema de Bayat ha sido instituido con el único propósito de reunir a un gran grupo de justos para que ejercen una influencia positiva en el mundo y su unidad sea una fuente de bendición, grandeza y buena cosecha para el Islam. Puesto que estarán unidos por la misma causa, estarán fácilmente disponibles
para el servicio puro y sagrado del Islam. No deben ser musulmanes perezosos, ávaros y sin propósito, ni deben ser como los inútiles que han hecho un gran daño al Islam a través de su disensión, iniquidad, y han manchado su hermoso rostro con sus actos de transgresión. Ni deben ser como los derviches, desatentos, y los que se han retirado del mundo, que son totalmente inconscientes de las necesidades del Islam y despreocupados por el bienestar de sus hermanos, y que no sienten ningún afán por promover el bienestar de la humanidad. Por el contrario, deben sentir tal simpatía por la gente que se convierten en refugio de los pobres y padres de los huérfanos, y como amantes apasionados, estar siempre dispuestos a sacrificarse por cumplir con los deberes islámicos. Deben hacer todo lo posible para que sus bendiciones se extiendan por el mundo y la fuente pura de amor por la divinidad y de simpatía por sus siervos brote de cada corazón y su unidad se vea fluir como un río. Dios Todopoderoso, por su especial gracia y favor, ha querido hacer de las oraciones y la atención de este humilde el medio de la manifestación de sus puras capacidades. Es decir, a través de las oraciones del Mesías prometido se van a manifestar estas capacidades en sus seguidores. Ese santo y glorioso me ha inspirado el afán de ocuparme de la formación interior de estos buscadores y de esforzarme día y noche para librarlos de sus impurezas y de suplicar a Dios que les conceda la luz por la que una persona se libera de la esclavitud de su ego y de Satanás y desarrolla un amor natural por los caminos de Dios Todopoderoso. También solicitará para ellos el Espíritu Santo, que se genera por la fuerte relación entre la providencia perfecta y el servicio ondulado a Dios. También me esforzará por asegurar su liberación del espíritu vicioso que se genera por la intensa relación entre Satán y Nafse Amara, es decir, el yo que incita al mal. Por lo tanto, con la ayuda de Allah, no seré negligente ni perezoso y no dejaré de buscar la reforma de mis amigos que se han unido a este movimiento con total sinceridad. De hecho, estaré dispuesto incluso a enfrentarme a la muerte para que ellos puedan vivir. Solicitaré para ellos a Dios Todopoderoso el poder espiritual que como una corriente eléctrica active todo su ser. Estoy seguro de que todo esto sucederá para aquellos que habiéndose unido el movimiento esperarán firmemente, porque Dios Todopoderoso ha determinado crear este grupo y promoverlo para la manifestación de su gloria y su poder, para difundir en el mundo el amor por sí mismo y el arrepentimiento sincero, y la piedad y la bondad real, y la paz y la prosperidad, y la simpatía por la humanidad. Por lo tanto, estos serán su propio pueblo, y Él los fortalecerá con su propio espíritu. Él los purificará de una vida de impureza y producirá un cambio puro en sus vidas, como Él ha prometido en sus santas profecías, y hará que crezcan rápidamente y traerá a miles de justos a ella. Él mismo los regará y los hará florecer, tanto que su número y sus bendiciones serán contemplados con asombro. Como una lámpara colocada en lo alto, esparcirán su luz por todos los rincones del mundo y serán vistos como los símbolos de las bendiciones islámicas. Dios hará que los perfectos seguidores de este movimiento sobresalgan entre los seguidores de todas las demás creencias en lo que respecta a todas las bendiciones, y hasta el día del juicio aparecerán entre ellos
aquellos que serán bendecidos con aceptación y ayuda. El Señor de la gloria ha determinado esto y Él tiene el poder de hacer todo lo que Él quiera. Todo poder y toda fuerza le pertenecen. Entonces también en otros pasajes el Mesías prometido hablaba sobre sus seguidores, como ellos dedicaban todo el servicio al Islam, lloraban en sus oraciones, estaban personas verdaderamente siguiendo el Islam a partir de haber conocido el Mesías prometido y las verdaderas enseñanzas del Islam. Entonces, el propósito de días como este es recordar, ¿no?, las enseñanzas del Mesías prometido, recordar en parte la historia del crecimiento de la comunidad, pero sobre todo tomar tiempo para hacer una autorreflexión sobre nuestras vidas, sobre nuestra práctica del Islam y tratar de mejorar entonces nuestro entendimiento del Islam, el entendimiento de la llegada y el porqué atrás de la llegada del Mesías prometido, y luego implementar las enseñanzas verdaderas islámicas en nuestra vida.